tú meterte allí, que te contrataban, porque necesitaban médicos, pues claro, nos encontramos con el panorama y que además teníamos que hacer 7, 8 horas, que era el horario laboral en aquella época. Es que era una cosa que te repugnaba, es decir, era una cosa que te parecía odio para la institución. Entonces había un caldo de cultivo muy interesante en cambiar las cosas. Entonces, sobre todo la gente joven, los psiquiatras viejos pues se dedicaban a la psiquiatría privada, que les daba dinero, iban al manicomio y estaban allí media hora, hablaban con las monjas y lo que decían las monjas eso es lo que se hacía. Que ya te imagínate, la psiquiatría se está en manos de las monjas, ¿cómo sería? Bueno, cuando llegamos nosotros en toda España, en muchos centros que habían sido dotados económicamente, pero no asistencialmente, nosotros quisimos cambiar desde abajo todo. Claro, en una posición que no éramos jefes de nada, porque éramos gente muy joven. Y por tanto, pues era enfrentarte con el establishment psiquiátrico que había, en aquella época. Como que ahora la gente joven, si viera ahí los periódicos de aquella época, nos encerramos ahí, lo cual era una cosa inédita en un régimen franquista, que todavía vivía Franco, porque esto fue en el 71, fíjate. Los psiquiatras eran más jóvenes, más combativos, éramos muy jovencitos, pero con mucha marcha, ¿no? Pues decía entonces, nos toleramos aquello y que seguimos saltando la torera al poder psiquiátrico, a los catedráticos, a tal, y entonces nos encerramos todos. Y eso produjo un escándalo social. Entonces presentamos aquello no como una reivindicación, como la huelga o como un movimiento de ganar más dinero, porque nosotros el sueldo no estaba mal. El plan de desarrollo había dotado de dinero lo que nos había dado organización aquello, que era un caos. Y entonces algún sociólogo de fama en aquella época hablando que era el único conflicto que el régimen había perdido, porque efectivamente fue Franco, se armó tal follón de solidaridad, pero pacífica, ¿no? De solidaridad, de apoyo, de encierro de médicos. Fíjate que tenía a la mayoría de los médicos encerrados. Que fue Franco el que dijo al ministro de Gobernación que se acabe este conflicto como sea, y lo ganamos. Nos remitieron sin tacha ninguna y además nos concedieron más una comisión para reformar la psiquiatría y nosotros nos metieron allí en esa comisión y gracias a eso teníamos una fuerza tremenda. Y fuimos a un congreso de psiquiatras, y que nos tachaban los psiquiatras tradicionales de rojos que no se interesan por los enfermos, sino por la política. Hay un premio de la Asociación de Psiquiatras que se abre y aplica, sale el sobre, nombre de los autores de los trabajos programados. 3 de los que nos habíamos encerrado. Con lo cual ya no sabían qué pensar, ya no sabían qué hacer. Entonces ya Franco le ordenó al ministro de la Gobernación que acabara el conflicto. Y lo ganamos. Eso nos dio un prestigio tremendo y una fuerza tremenda. Nos llamaban de televisión, nos llamaban de todos sitios, de las radios, de las emisoras. Entonces, todo esto en paralelo con lo que estaba pasando en Europa, que estaba la psiquiatría muy en boga y muy tal, pues nos daba fuerza porque había textos teóricos para apoyarnos en lo que queríamos hacer, ¿no? Y hacíamos trabajo, publicamos trabajo. Yo no podría. Ahora la psiquiatría está manejada por burócratas. O sea, un Freud no podía existir hoy día. Es decir, los grandes psiquiatras que a lo largo de la historia ha habido, pues han sido creativos, han creado hipótesis nuevas, teorías nuevas, han desarrollado tal estudios, investigación, etcétera, ¿no? Ahora los que mandan esto. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Cuando yo seguía trabajando ahí, pues había una reunión por la mañana donde se analizaban así los enfermos que habían ingresado durante el día, ¿no? El día anterior.
Y entonces te llamaban como un estadillo donde tú ponías los números de enfermos. Y como hay le han tomado manía a las camas, no tiene una manía, pero esto ya es antiguo, no es de ahora, ¿eh? De quitar camas, pues bueno, pues entonces dices, bueno, pues entonces te ponían a cómo hacer carrera y yo me negué a hacer eso siempre. Yo le voy a dar un alta al enfermo con 3 condiciones. Primero, que él la acepte. Porque cuando tú tratas a un enfermo bien, el problema que tiene es al contrario, que no quiere irse. Fíjate qué diferencia, ¿eh? Radical. Que nosotros vemos de radicales. Por tanto, planteamos esto y otras muchas más cosas que no voy a contar porque tengo varios libros. Algunos los tengo publicados. Hombre, de momento no hay signos de que vaya a cambiar algo. Y si cabe algo es para peor. Ahora, yo no descarto que el potencial de la humanidad de salir adelante lo tiene, lo va a conservar. Ahora, digo que en estas circunstancias actuales no veo el camino para resolver el problema, pero que sin duda alguna pues puede haber un futuro mejor en que sea posible hacer las cosas mejor.